Hace apenas unos días al sur de México, en una carretera secundaria que conecta comunidades pequeñas donde casi nunca llegan las noticias nacionales, ocurrió algo que todavía me cuesta asimilar. Fue un martes por la tarde, poco después de las 6, cuando el sol comenzaba a caer y el calor seguía pegado a la piel como una advertencia silenciosa. Yo regresaba de ministrar en una iglesia local cuando recibí una llamada urgente. Del otro lado estaba un hombre llamado Esteban, un creyente sencillo, agricultor, padre de 3 hijos, con la voz temblando como quien acaba de mirar de frente, algo que no se puede explicar con lógica. Me dijo: pastor, tiene que venir. Algo pasó hoy, y no fue normal. Cuando llegué al lugar, vi camionetas detenidas, gente en silencio, algunos llorando, otros simplemente mirando al vacío. A unos metros de la carretera, una casa de bloques estaba partida literalmente en 2. No había explosión, no había incendio, no había rastro de violencia humana. El suelo simplemente cedió. Una grieta profunda atravesó el terreno como si la tierra misma se hubiera abierto sin aviso, tragándose parte de la vivienda y dejando a una familia con lo puesto de pie, temblando, sin entender cómo en cuestión de segundos lo perdieron todo. La mujer Marta aún tenía polvo en el rostro y apretaba una Biblia contra su pecho. Sus hijos estaban en shock. El esposo repetía una y otra vez que minutos antes todos estaban dentro, que habían salido solo para ir a la tienda de la esquina. Si se hubieran demorado 5 minutos más, hoy estaríamos hablando de una tragedia irreversible. Nadie murió, pero algo más profundo ocurrió allí. Mientras observábamos la grieta abierta, Marta me miró y dijo una frase que no he podido sacar de mi espíritu desde entonces. No gritó, no lloró, no profetizó, solo dijo con una calma que me estremeció: pastor, no fue suerte, fue misericordia y no va a pasar una sola vez. En ese momento sentí un peso santo en el pecho, porque esa frase no venía del miedo, venía del discernimiento. No era una mujer buscando explicación, era alguien que entendió que había sido advertida. Esa noche no pude dormir. Oré, abrí la Escritura, volví a recordar las palabras de Jesús cuando habló de los tiempos finales, cuando dijo que habría señales en la tierra, no solo en los cielos. Comprendí que esto no era solo un evento geológico, ni una coincidencia natural. Era un eco, un aviso, una muestra pequeña de algo mayor que se está gestando. Porque Dios siempre avisa antes, siempre. Nunca destruye sin advertir, nunca sacude sin llamar primero. Y mientras oraba, el Espíritu Santo puso una frase clara en mi corazón: no todos los lugares resistirán lo que viene. México no está fuera del mapa profético. Al contrario, está en el centro de una decisión espiritual que se acerca con rapidez. Lo que ocurrió en esa comunidad no fue para sembrar pánico, fue para despertar discernimiento. Porque la gran tribulación no comenzará con sirenas ni anuncios oficiales. Comenzará con rupturas silenciosas, con sistemas fallando de repente, con lugares que antes parecían seguros dejando de serlo en un instante. Jesús advirtió, no para asustar, sino para preparar. Él habló de oír, de discernir, de no mirar atrás cuando llegue el momento. Y aquí es donde el mensaje se vuelve incómodo, pero necesario. No todos los creyentes estarán en el lugar correcto cuando eso ocurra. No por falta de amor a Dios, sino por no haber escuchado a tiempo. Hay refugios falsos que caerán. Hay seguridades que se desmoronarán en segundos. Y también hay lugares pocos donde la mano de Dios preservará, cubrirá y sostendrá en medio del caos. No se trata de suerte, se trata de obediencia. No se trata de geografía, se trata de alineación. Mientras me despedía de esa familia antes de irme, Esteban se acercó y me dijo algo más, casi en susurro. Pastor, cuando la casa se partió, sentí que Dios nos empujó afuera. Esa frase selló todo, porque eso es exactamente lo que viene. Dios empujando a su pueblo fuera de lugares que ya no podrán sostenerlos. Y la pregunta no es si eso pasará. La pregunta es si estaremos atentos cuando Él nos diga a dónde movernos. Antes de continuar, necesito pedirte un acto espiritual sencillo pero poderoso. No escribas tu nombre, no escribas tu país. Escribe solo esta frase en los comentarios con fe y reverencia. Abre mis ojos, Señor. Escríbelo ahora, porque este mensaje no es para curiosos. Es para los que quieren ver antes de que sea tarde. Desde aquella tarde no he podido mirar ese evento como un simple accidente. No fue solo una casa partida. No fue solo una familia salvada por minutos. Fue una escena que el Espíritu Santo comenzó a repetir dentro de mí como un eco persistente, como una alarma que no se apaga.
Porque cuando Dios permite que la tierra se abra sin previo aviso, cuando lo estable se quiebra de repente, Él está diciendo algo más profundo que lo visible. Esa grieta no solo atravesó el suelo, atravesó una falsa sensación de seguridad que muchos aún conservan. Y entendí algo con claridad inquietante. El problema no es que la tribulación venga. El problema es que muchos creen que todavía falta demasiado tiempo como para prepararse. Mientras oraba en los días siguientes, el Señor me llevó una y otra vez a las palabras de Jesús cuando habló del fin. Él no dijo que todo comenzaría con fuego descendiendo del cielo o con ejércitos marchando. Dijo que comenzarían los dolores como dolores de parto, primero suaves, luego más frecuentes, luego inevitables. Un parto no comienza con el grito final, comienza con una presión incómoda que muchos ignoran. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo. Pequeñas rupturas que parecen aisladas. Eventos que las noticias se explican con términos técnicos, pero que en el espíritu están alineados como piezas de un mismo mensaje. Dios está sacudiendo antes de derribar, está advirtiendo antes de juzgar, está llamando antes de cerrar la puerta. México no está siendo castigado, México está siendo despertado. Y esto es importante decirlo con claridad, porque el enemigo siempre intenta torcer el mensaje para sembrar miedo o culpa. Lo que estamos viendo es misericordia. Es Dios diciendo, hijo, hija, no te quedes donde ya no es seguro. No confíes en lo que parece firme. Escucha mi voz antes de que el ruido sea demasiado fuerte, porque la gran tribulación no será democrática. No afectará a todos de la misma manera ni al mismo tiempo. Así como en Egipto hubo casas con sangre en los dinteles y casas sin ella, así habrá lugares cubiertos y lugares expuestos, no por favoritismo, sino por obediencia. Algo que me estremeció profundamente fue entender que la familia que se salvó ese día no había hecho nada extraordinario. No estaban ayunando, no estaban en una vigilia, no estaban huyendo, simplemente obedecieron una inquietud interna de salir. Y eso es clave, porque en los días que vienen la diferencia entre protección y pérdida no será el nivel de conocimiento bíblico, sino la sensibilidad para obedecer instrucciones sencillas pero urgentes. Muchos perderán, no porque Dios no habló, sino porque minimizaron la voz que los llamaba a moverse. Jesús advirtió que en los tiempos finales, muchos dirían paz y seguridad justo antes del quebranto repentino. Esta frase ha sido romantizada, pero en realidad es una denuncia espiritual. Es el retrato de una generación que confunde estabilidad momentánea con refugio eterno. Y aquí debo hablar con el peso pastoral que esto requiere. Hay creyentes que aman a Dios, que sirven en sus iglesias, que oran, pero que están construyendo su vida en lugares que no resistirán lo que viene. Lugares emocionales, lugares financieros, lugares geográficos, incluso que parecen seguros hoy, pero que mañana se convertirán en trampas, no porque Dios quiera destruirlos, sino porque nunca fueron diseñados para sostener vida en medio del juicio. Mientras meditaba en esto, el Espíritu Santo me mostró algo muy claro. El problema no será salir corriendo cuando todo colapse. El problema será no haber discernido cuándo salir, porque habrá un momento, y esto lo digo con temor y temblor, en que la puerta se cerrará, no de forma mística, sino práctica, sistemas caídos, caminos bloqueados, decisiones que ya no se podrán revertir. Por eso Jesús fue tan específico cuando habló de huir sin mirar atrás. No estaba promoviendo pánico, estaba enseñando discernimiento profético. Estaba diciendo, cuando veas la señal, no negocies, no dudes, no racionalices. Y aquí es donde este mensaje comienza a incomodar porque toca una verdad que muchos prefieren evitar. No todos los que se llaman creyentes escuchan realmente la voz de Dios. Muchos escuchan tradición, costumbre, lógica, pero no dirección viva. Y en tiempos normales eso puede parecer suficiente, pero en tiempos de sacudida será fatal. Porque la gran tribulación no será solo un evento externo, será una prueba de alineación interna. Revelará quién estaba siguiendo a Dios y quién estaba siguiendo estabilidad. México está lleno de iglesias, de altares, de oraciones, pero también está lleno de creyentes que han confundido permanencia con fidelidad. Quedarse no siempre es fe. A veces quedarse es desobediencia disfrazada de confianza. Y moverse no siempre es huida. A veces moverse es salvación. Esto no se discierne con la mente, se discierne con el espíritu. Por eso este tiempo requiere más que mensajes motivacionales, requiere oído fino. Cuando Jesús advirtió sobre los días finales, habló de engaño, de confusión, de señales mezcladas.
Dijo que muchos serían tomados por sorpresa, no porque no sabían, sino porque no velaban. Velar no es estar despierto físicamente, es estar espiritualmente alineado. Es vivir con la conciencia de que lo que hoy parece estable puede no estarlo mañana. Es no aferrarse a nada que Dios no haya confirmado como refugio. Y aquí debo decir algo con claridad absoluta. Dios no protegerá todo México de la misma manera, no porque no lo ame, sino porque la protección en tiempos de juicio siempre ha estado ligada a instrucciones específicas. No todos entraron al arca, solo los que obedecieron. No todas las casas fueron cubiertas en Egipto, solo las que marcaron los dinteles. No todos escaparon de Jerusalén cuando fue destruida, solo los que huyeron cuando Jesús lo advirtió. El patrón no cambia. Dios avisa, el hombre decide. Este bloque no es para generar conclusiones apresuradas, es para romper la ilusión peligrosa de que todo seguirá igual por un tiempo más. Número. Algo ya cambió, la grieta ya se abrió, y aunque muchos la ignoren, aunque otros la expliquen, en el Espíritu ya fue decretado que los cimientos serán probados, no para destruir a los justos, sino para sacarlos de donde no deben estar. Quizás tú que escuchas sientes una inquietud desde hace tiempo, una incomodidad que no sabes explicar, una sensación de que algo debe cambiar, de que no puede seguir exactamente igual. No la apagues, no la racionalices, no la anestesies con frases espirituales vacías. Esa inquietud puede ser el mismo empujón misericordioso que salvó a aquella familia. Porque Dios no siempre grita, a veces empuja suavemente, pero solo una vez. Y déjame decirte esto como pastor que vela por almas. No esperes a que todo colapse para preguntar dónde está el refugio. Cuando llegue ese momento, muchos ya no podrán moverse. Por eso Jesús advirtió con tiempo. Por eso este mensaje existe. Por eso el Espíritu Santo está despertando a los que aún quieren escuchar, no para vivir con miedo, sino para vivir con dirección. Este no es aún el mensaje completo. Todavía no hemos hablado de los lugares. Todavía no hemos revelado dónde estará la cobertura. Pero era necesario establecer primero esta verdad. Lo que ocurrió no fue casualidad, fue señal. Y las señales no se analizan, se obedecen, porque el mayor peligro de los últimos tiempos no será la persecución, ni la escasez, ni el caos. El mayor peligro será estar en el lugar equivocado cuando Dios ya dijo, muévete. Y mientras avanzamos, quiero que guardes esto en tu corazón. Dios no te está hablando tarde, todavía hay tiempo, pero no habrá tiempo infinito. Por eso escucha, por eso vela, por eso no tomes este mensaje como información, sino como advertencia amorosa. Porque el que avisa ama y el que ama prepara. Después de entender que lo ocurrido no fue un hecho aislado, comencé a ver con otros ojos lo que estaba pasando a nuestro alrededor, no solo en una comunidad, no solo en un estado, sino en distintos puntos del país, como si algo invisible estuviera marcando el ritmo de los acontecimientos. Situaciones que antes habrían sido excepcionales, ahora se repiten con una frecuencia inquietante, no siempre iguales, no siempre espectaculares, pero sí conectadas por un mismo hilo. Lo que parecía firme deja de serlo de un momento a otro, y cuando uno mira esto con ojos espirituales, comprende que no se trata de caos sin sentido, sino de alineación profética. He hablado con pastores, con líderes, con creyentes sencillos, con personas que ni siquiera se consideran religiosas, y todos coinciden en algo. Aunque no sepan ponerle nombre, algo cambió. No saben explicar qué, pero lo sienten. Hay una presión en el ambiente, una sensación de inestabilidad que no depende solo de la economía o de la política, es más profunda. Es como si el suelo espiritual sobre el que muchos han construido estuviera siendo probado, no con violencia inmediata, sino con movimientos sutiles que revelan grietas ocultas. Y esto es importante porque Dios casi nunca comienza con lo espectacular, comienza con lo discernible para ver quién está atento. En los últimos meses hemos visto comunidades enteras tener que salir de sus casas en cuestión de horas. Familias desplazadas no por guerra, sino por colapsos repentinos. Personas que dicen, nunca había pasado algo así aquí. Y esa frase se repite como un coro. Nunca había pasado hasta ahora. Porque cuando los tiempos cambian, las estadísticas dejan de proteger. Lo normal deja de ser referencia. Y el error más peligroso que puede cometer la iglesia es pensar que porque algo no pasó antes, no puede pasar ahora. Jesús advirtió exactamente contra esa mentalidad. Dijo que, como en los días de Noé, la gente comía, bebía, se casaba, hacía planes, hasta que el día llegó, no porque no hubo advertencia, sino porque nadie quiso conectar los puntos.
México está viviendo esa etapa de conexión de puntos, eventos que parecen inconexos, pero que en el espíritu están alineados como señales en una carretera. Y no todas apuntan al mismo lugar físico, pero sí al mismo mensaje: muévete de la falsa seguridad. Hay zonas donde la violencia se desató de repente, rompiendo la idea de aquí nunca pasa nada. Hay regiones donde la tierra, el agua, el clima comenzaron a comportarse de manera impredecible. Y no se trata de negar explicaciones naturales. Se trata de entender que Dios también habla a través de lo natural cuando el hombre ha dejado de escuchar lo espiritual. Algo que me impactó profundamente fue escuchar testimonios de personas que salieron justo a tiempo. No eran profetas, no tuvieron visiones abiertas, no escucharon voces audibles, simplemente sintieron una urgencia que no supieron explicar. Cambiaron planes, se movieron, tomaron decisiones que parecían ilógicas en el momento, y después, cuando miraron atrás, comprendieron que habían sido preservados, no porque fueran mejores, sino porque obedecieron una instrucción invisible. Y eso confirma algo que necesitamos grabar en el corazón. En los días que vienen, la protección no vendrá de saber mucho, sino de obedecer rápido. Pero también hay el otro lado, y este es más doloroso de mencionar. Personas que ignoraron esas mismas inquietudes, que dijeron después, más adelante, no exageres. Personas que se quedaron donde estaban por miedo a perder estabilidad, por no incomodar a la familia, por no parecer radicales. Y cuando el golpe llegó, ya no hubo margen de maniobra, no porque Dios no quisiera salvar, sino porque el tiempo de moverse había pasado. Esto no se dice para condenar, se dice para advertir, porque el patrón se repite y Dios está mostrando ambos escenarios para que aprendamos sin tener que sufrir. Jesús fue claro cuando habló de discernir las señales de los tiempos. Dijo que la gente sabía leer el clima, pero no los tiempos espirituales. Hoy podríamos decir lo mismo. Sabemos leer noticias, estadísticas, tendencias, pero muchos no saben leer advertencias del espíritu. Y en tiempos normales eso puede parecer irrelevante, pero en tiempos de tribulación será la diferencia entre estar cubierto o expuesto, porque no toda repetición es casual. Cuando algo comienza a repetirse es porque se está estableciendo un nuevo ciclo. Y aquí debo decir algo con toda claridad pastoral. Este no es un mensaje para correr de un lado a otro sin dirección. No es un llamado al pánico ni a la paranoia. Es un llamado a la sensibilidad. Porque hay personas que al escuchar advertencias se mueven sin consultar a Dios, y eso también es peligroso. La clave no es moverse mucho, es moverse cuando Dios dice. Y para eso se necesita una relación viva, no solo conocimiento. Se necesita intimidad, no solo información. Porque el mismo evento que para uno es señal de huir, para otro puede ser confirmación de quedarse. La diferencia no está en el evento, está en la instrucción. Por eso Jesús no dio mapas cuando habló del fin, dio discernimiento. Dijo, el que tenga oídos oiga. Dijo, cuando vean esto, hagan aquello. No estableció reglas rígidas, estableció dependencia. Y esa dependencia es la que muchos han perdido al confiar más en sistemas, en rutinas, en seguridades humanas. El problema no es tener estabilidad, el problema es convertirla en ídolo. Porque cuando la estabilidad se vuelve intocable, Dios deja de ser Señor y pasa a ser complemento. Y en tiempos de sacudida, los complementos no salvan. México como nación ha confiado durante mucho tiempo en ciertas estructuras que hoy están mostrando desgaste, y la iglesia no está exenta de ese desgaste. Hay congregaciones que siguen funcionando como siempre, pero espiritualmente están desconectadas del momento. Siguen predicando como si estuviéramos en un tiempo de comodidad, cuando en realidad estamos entrando en un tiempo de definición. Y eso es peligroso porque prepara a la gente para permanecer cuando Dios está diciendo que se preparen para moverse. No todo movimiento es físico, pero todo movimiento comienza en el corazón. Mientras observaba este patrón repetirse, el Espíritu Santo me recordó algo fundamental. Dios siempre reduce las opciones antes de un tiempo crítico, no para limitar, sino para enfocar. En la Biblia, antes de grandes eventos, Dios siempre fue estrechando el camino. Menos arcas, menos refugios, menos lugares seguros, no porque Él quiera excluir, sino porque la obediencia requiere claridad. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Las opciones se están reduciendo, los refugios falsos están cayendo, las seguridades ambiguas están siendo expuestas, y aunque esto incomoda, es una gracia, porque mejor es perder comodidad ahora que perder la vida después. Muchos preguntan, ¿por qué Dios permitiría esto? Y la respuesta no es simple, pero es clara, porque viene algo mayor.
Dios no sacude sin propósito, no remueve sin intención, no permite repetición sin mensaje. Cada evento que se alinea, cada situación que se repite, está diciendo lo mismo. Prepárate no para sobrevivir solamente, sino para obedecer. Porque la gran tribulación no será solo un tiempo de sufrimiento, será un tiempo de separación. Separación entre lo que es de Dios y lo que no, entre lo que fue construido en obediencia y lo que fue construido en conveniencia. Y aquí quiero que escuches esto con atención. No todos los lugares que hoy parecen tranquilos lo seguirán siendo. Y no todos los lugares que hoy parecen problemáticos serán inseguros mañana. El criterio humano no servirá. La lógica fallará. Por eso Jesús advirtió que la sabiduría humana no sería suficiente. Solo el Espíritu guiaría correctamente. Y eso significa que muchos tendrán que desaprender antes de poder obedecer. Desaprender miedos, apegos, expectativas, incluso planes legítimos que ya no encajan en lo que Dios está haciendo. Este bloque es para que entiendas que no estamos frente a una advertencia aislada, sino frente a un patrón que se está acelerando. Y cuando los patrones se aceleran es porque el tiempo se está cortando. No para asustarte, sino para despertarte, porque Dios no quiere que su pueblo sea tomado por sorpresa. Quiere que esté posicionado en obediencia, en sensibilidad, en disposición. Porque cuando llegue el momento de revelar dónde estará la cobertura, no habrá tiempo para debates internos, solo habrá tiempo para obedecer. Y déjame cerrar esta parte con una verdad que necesitas guardar. Dios no te va a gritar cuando llegue el momento. Te va a hablar como lo ha hecho hasta ahora. La diferencia es que entonces no habrá margen para ignorar. Por eso este es el tiempo de afinar el oído, de dejar de depender tanto del ruido externo y volver a la voz interna, porque los eventos se están alineando, las señales se están repitiendo y el que tenga oídos para oír que oiga, porque lo que viene no tomará por sorpresa a los que están atentos, pero sí a los que siguen creyendo que mañana será igual que hoy. Hay un momento en toda advertencia divina en el que ya no basta con observar los patrones ni reconocer que algo se está alineando. Llega un punto en el que Dios confronta directamente la decisión del corazón, no con gritos, no con amenazas, sino con una verdad que corta como espada. Y este es ese momento, porque si algo he entendido con temor y temblor es esto. No reaccionar a tiempo no es neutralidad, es una elección silenciosa que siempre tiene consecuencias, y en los días que vienen esas consecuencias no serán simbólicas, serán reales, visibles y dolorosas. Muchos creen que el mayor peligro de la gran tribulación será la persecución, la escasez o el caos social, pero eso no es lo más grave. Lo más grave será la pérdida innecesaria. Personas que aman a Dios, que oran, que creen, pero que estarán en el lugar equivocado cuando la sacudida llegue con fuerza, no porque Dios los abandonó, sino porque no respondieron cuando Él habló. Y esto es difícil de aceptar porque nos gusta pensar que la fidelidad siempre nos mantiene seguros automáticamente, pero la Escritura nos muestra una verdad más profunda. La fidelidad sin obediencia específica no protege en tiempos de juicio. Hay algo que se pierde cuando no reaccionamos a tiempo y no siempre es la vida física primero. A veces se pierde la cobertura. Se pierde la dirección, se pierde la claridad espiritual, se pierde la capacidad de moverse cuando todavía hay salida. Porque el enemigo no necesita destruirte si puede inmovilizarte. No necesita atacarte si puede convencerte de que no pasa nada. Y esa ha sido una de sus estrategias más efectivas, adormecer a la iglesia con normalidad mientras el terreno ya está siendo minado. Jesús habló de esto con una claridad que debería hacernos temblar. Él dijo que habría un momento en que los que estuvieran en cierto lugar tendrían que huir sin mirar atrás. Esa instrucción no fue poética, fue práctica. Y aquí viene la advertencia más dura de este bloque. Habrá personas que cuando entiendan que debían moverse, ya no podrán hacerlo. No porque Dios cerró la puerta arbitrariamente, sino porque las condiciones habrán cambiado. Caminos cerrados, sistemas colapsados, decisiones atrapadas en compromisos que ya no se pueden romper. Y en ese momento muchos dirán, si hubiera sabido, pero la verdad es que sí supieron, solo que postergaron. Hay una historia bíblica que el Espíritu Santo me permitió traer aquí, y solo la mencionaré una vez porque no necesito más. Jesús habló de la mujer de Lot y dijo, acordaos de la mujer de Lot. Solo eso no explicó más. No hizo un sermón. Porque esa frase encierra una advertencia eterna. Ella salió, pero no salió completamente. Su cuerpo se movió, pero su corazón se quedó. Y eso es lo que muchos perderán si no reaccionan a tiempo. La capacidad de soltar, porque en los días finales no bastará con creer.
Habrá que obedecer sin negociar con el pasado. Y quiero decirlo con amor pastoral, pero con firmeza profética. Hay creyentes demasiado enamorados de su comodidad, de su entorno, de su rutina, incluso de su ministerio, como para escuchar una instrucción que implique pérdida temporal. Y eso los pone en riesgo. Porque Dios nunca ha prometido proteger nuestra comodidad, ha prometido preservar nuestra obediencia. Y cuando esas dos cosas entran en conflicto, siempre habrá una prueba. La pregunta no es si vendrá la prueba. La pregunta es, ¿qué eliges cuando llega? Muchos perderán paz, otros perderán discernimiento, otros perderán tiempo valioso, pero algunos perderán la oportunidad de estar bajo la cobertura correcta. Y eso es serio, porque cuando Dios retira su mano protectora de un lugar, no importa cuán fuerte parezca, ese lugar queda expuesto, no por maldad divina, sino porque ya no está alineado con su propósito. Y quedarse en un lugar fuera de propósito es más peligroso que enfrentarse al desierto bajo la dirección de Dios. Hay algo más que se pierde cuando no reaccionamos: la capacidad de escuchar con claridad. Porque cada vez que ignoramos una advertencia, el corazón se endurece un poco más, no de manera consciente, sino progresiva. Y llega un momento en que Dios sigue hablando, pero ya no distinguimos su voz entre tantas otras. No porque Él se haya ido, sino porque nosotros nos acostumbramos a no obedecer. Y eso es devastador en tiempos de crisis. Cuando cada decisión cuenta, he sentido una carga muy fuerte por personas que dirán: yo pensé que Dios me protegería donde estaba. Y Dios sí protege, pero no contradice su propia palabra. Él no cubre la desobediencia con gracia barata. La gracia siempre apunta a la obediencia, nunca la reemplaza. Y aquí hay algo que la Iglesia necesita volver a entender. La protección divina no es un derecho automático. Es una consecuencia de estar donde Dios te dijo que estuvieras. No antes, no después. Exactamente. Ahí en este punto del mensaje algunos sienten incomodidad, y eso es bueno porque la incomodidad espiritual es una señal de que el Espíritu Santo está tocando una zona que necesita decisión. No es condenación, es advertencia, no es rechazo, es misericordia. Porque peor sería no sentir nada. Peor sería escuchar esto y seguir igual, porque entonces el corazón ya estaría anestesiado. Jesús nunca habló de los tiempos finales para entretener, siempre habló para preparar. Y preparación implica pérdida anticipada, pérdida de ilusiones, pérdida de planes, pérdida de seguridades falsas. Pero esa pérdida es menor comparada con lo que se gana. Preservación, vida, propósito. El problema es que muchos quieren lo segundo sin aceptar lo primero. Quieren cobertura sin movimiento, protección sin obediencia, salvación sin decisión. Y eso no existe en el reino. México está en una encrucijada espiritual y la Iglesia también. No todos perderán lo mismo, pero todos perderán algo si no reaccionan. Algunos perderán tiempo precioso que Dios quería usar para posicionarlos. Otros perderán relaciones que ya se volvieron cadenas. Otros perderán recursos por no haber administrado con visión. Y algunos, tristemente, perderán la oportunidad de estar bajo refugio cuando el día malo llegue con toda su fuerza. Y aquí debo hablarte directamente a ti que escuchas, no a la multitud, a ti. Si el Espíritu Santo ha estado inquietándote desde hace meses, si has sentido que algo debe cambiar, si has postergado decisiones esperando un mejor momento, este es el momento. Porque el tiempo de gracia no es infinito, no se mide por calendarios humanos, se mide por sensibilidad espiritual. Y cuando esa sensibilidad se apaga, ya no hay advertencia que alcance. No quiero que este mensaje te lleve a miedo. Quiero que te lleve a honestidad. Pregúntate con sinceridad: si hoy Dios me pidiera moverme, ¿obedecería o comenzaría a negociar? ¿Estoy más apegado a lo que tengo o a lo que Dios quiere? ¿Estoy dispuesto a perder estabilidad temporal por obediencia eterna? Estas preguntas no se responden en público, se responden en el corazón, y de esas respuestas dependerá mucho más de lo que imaginas, porque lo que viene no será una prueba pequeña, será una separación. Y en toda separación hay pérdida. La pregunta es si esa pérdida será voluntaria y guiada por Dios o forzada y caótica. Porque Dios siempre ofrece salida antes del juicio, siempre, pero no obliga. Él habla, Él advierte, Él empuja suavemente. Pero el que decide eres tú. Este bloque es duro porque es necesario, porque no sirve hablar de refugio si no entendemos el costo de no buscarlo. No sirve hablar de protección si no reconocemos el peligro real de la pasividad. No sirve hablar de advertencia si no aceptamos que ignorarla tiene consecuencias. Y esto no se dice para asustar, se dice para despertar, porque todavía hay tiempo, todavía hay margen, todavía hay gracia.
pero no habrá eternamente. Y quiero cerrar esta parte con una verdad que debes guardar como un sello. Dios no te va a juzgar por lo que no sabías, pero sí por lo que ignoraste. Porque cuando Él habla y tú decides no moverte, no es falta de información, es resistencia. Y en los días que vienen, esa resistencia costará caro, no porque Dios quiera cobrar, sino porque el terreno no perdona la falta de alineación. Por eso este mensaje no se detiene aquí. Aún falta revelar dónde estará la cobertura, qué buscar, cómo discernir los lugares seguros. Pero antes de llegar ahí, era imprescindible pasar por este valle de decisión, porque solo los que entienden lo que se pierde estarán dispuestos a hacer lo que se necesita para no perderlo. Escucha, todavía hay tiempo, pero ya no hay espacio para la indiferencia, porque el que tiene oídos para oír, que oiga, y el que oye, que obedezca. Después de atravesar el peso de lo que se pierde, si no reaccionamos, el Espíritu Santo no nos deja en el valle de la advertencia. Dios nunca revela peligro sin mostrar también el camino. Nunca expone el juicio sin ofrecer primero la preparación. Y este es el punto donde el mensaje cambia de tono, no porque la urgencia disminuya, sino porque ahora la luz comienza a enfocarse con precisión, porque no basta con saber que algo viene. Es imprescindible saber cómo posicionarse correctamente antes de que llegue. Y aquí es donde muchos fallan, no por falta de fe, sino por falta de dirección clara. Dios no está llamando a su pueblo a esconderse sin rumbo, ni a vivir en un estado constante de alarma. Lo que Él está haciendo es algo mucho más profundo y estratégico. Está llamando a una alineación radical, a un ajuste interno, que inevitablemente producirá cambios externos. Porque la preparación que Dios demanda para los tiempos de tribulación no comienza con maletas ni con mapas, comienza con el corazón. Comienza con la disposición de obedecer instrucciones que pueden parecer incómodas y lógicas, o incluso innecesarias a los ojos humanos. Hay una verdad que el Espíritu Santo ha estado repitiendo con fuerza. No todos los que claman por protección están dispuestos a pagar el precio de la preparación. Y ese precio no siempre es material, muchas veces es emocional, relacional, espiritual. Prepararse implica soltar. Implica dejar atrás cosas que ya no encajan con el tiempo que viene. Implica reconocer que Dios está cerrando ciclos, no porque fueron malos, sino porque ya cumplieron su propósito. En este tiempo Dios está pidiendo algo muy específico a su pueblo: sensibilidad inmediata, ya no una obediencia lenta, ya no una respuesta postergada, porque lo que viene requerirá decisiones rápidas, basadas en instrucciones claras. Y para que eso sea posible, el corazón debe estar entrenado, no entrenado en teoría, sino en escuchar y obedecer sin negociar. Porque cuando llegue el momento crítico, no habrá espacio para largas deliberaciones internas, solo habrá tiempo para actuar. Muchos se preguntan, ¿o qué tengo que hacer ahora mismo? Y la respuesta no es una lista genérica, es una postura. Dios está llamando a su iglesia a vivir desprendida de lugares, de planes, de seguridades que Él no ha confirmado como refugio. No significa abandonar todo de inmediato, significa dejar de aferrarse. Significa tener el corazón suelto, ligero, disponible, porque el mayor obstáculo para obedecer no es el pecado visible, es el apego invisible. Jesús fue muy claro cuando habló de los tiempos finales. El que esté en el campo no vuelva atrás. El que esté en la azotea no baje a recoger nada. No estaba hablando solo de rapidez física, estaba hablando de desapego espiritual, de no permitir que nada del pasado, nada de lo construido, nada de lo acumulado pese más que la instrucción de Dios. Y eso es exactamente lo que Él está pidiendo ahora. No que todos se muevan ya, sino que todos estén listos para moverse cuando Él diga. En esta etapa de preparación, Dios está confrontando una mentalidad peligrosa que se ha infiltrado en la iglesia. La idea de que todo se puede acomodar, negociar o espiritualizar. Número: hay momentos donde Dios no negocia, donde Él dice ahora y espera obediencia. Y esos momentos suelen llegar justo antes de grandes sacudidas, porque la obediencia tardía muchas veces es desobediencia disfrazada. Otro aspecto clave de esta preparación es la separación del sistema. Y esto debe entenderse bien, porque no se trata de aislamiento físico ni de rechazo al mundo, sino de dejar de depender emocional y espiritualmente de estructuras que no podrán sostenerse. Dios está pidiendo que su pueblo deje de confiar ciegamente en sistemas humanos como si fueran eternos. No porque usar sistemas sea malo, sino porque idolatrarlos es peligroso. Y en los tiempos de tribulación todo ídolo cae. Prepararse implica revisar en qué estamos confiando realmente.
en nuestras cuentas, en nuestras redes, en nuestras conexiones, en nuestra estabilidad laboral, en nuestra ubicación o en la voz de Dios. Porque cuando el sistema tiemble, solo permanecerá firme lo que esté anclado en él. Y este es un proceso interno que no ocurre de la noche a la mañana. Por eso Dios está hablando ahora antes de que el temblor sea total. El Espíritu Santo también está llamando a una preparación comunitaria, no individualista, no solitaria, porque uno de los engaños más grandes de los últimos tiempos será pensar que se puede atravesar la tribulación solo. Número. Dios siempre ha preservado a su pueblo en comunidad. El arca no fue para uno, fue para una familia. Gosén no fue para un individuo, fue para un pueblo. Y en los días que vienen la cobertura estará ligada a relaciones correctas, a comunión real, a unidad espiritual, no a multitudes, sino a vínculos alineados. Por eso Dios está incomodando relaciones que no edifican, conexiones que drenan, ambientes que apagan la sensibilidad espiritual, no para aislarte, sino para reubicarte. Porque el lugar correcto no es solo un espacio físico, es un entorno espiritual. Y si tu entorno te aleja de la voz de Dios, ese entorno no te protegerá cuando llegue el día malo. En esta preparación también hay una llamada clara a ordenar la casa, no solo la casa física, sino la espiritual. Dios está pidiendo limpieza, perdón no resuelto, heridas abiertas, pecados tolerados, distracciones constantes, no como un acto legalista, sino como un acto de alineación, porque el corazón dividido no discierne bien, y en tiempos de tribulación discernir mal puede costar caro. Dios no está buscando perfección, está buscando disponibilidad. No está buscando personas sin pasado, está buscando personas con oído, personas que cuando Él hable no se defiendan, no se justifiquen, no posterguen. Personas que digan, si tú dices muévete, me muevo. Si tú dices suelta, suelto. Si tú dices espera, espero. Esa es la preparación que salva. Este bloque también es un llamado a dejar de vivir como si hubiera tiempo de sobra, no en ansiedad, sino en sobriedad. El tiempo sigue existiendo, pero ya no es ilimitado. Y Dios quiere que su pueblo viva con conciencia del momento, no para obsesionarse con fechas, sino para valorar cada instrucción. Porque cada palabra que Dios da ahora es una pieza de posicionamiento para lo que viene. Hay personas que están esperando una señal más clara, algo más fuerte, algo más evidente, pero Dios ya habló. Y muchas veces la señal más clara es la insistencia. Cuando Dios repite algo, no es porque no lo entendimos intelectualmente, es porque no lo obedecimos todavía. Y Él sigue insistiendo porque ama, porque quiere preservar, porque no quiere que ninguno se pierda por falta de preparación. Este es el tiempo de decirle a Dios con honestidad, estoy dispuesto a no saber todo, no entender todo, no tener todo resuelto, pero estar dispuesto. Porque Dios no guía a los que lo tienen todo claro. Guía a los que confían. Y confiar en este tiempo significará moverse cuando Él diga, aunque no tengamos todos los detalles, porque los detalles vienen después de la obediencia, no antes. La preparación que Dios pide ahora es sencilla en palabras, pero profunda en implicaciones. Alí tu corazón, afina tu oído, suelta tus apegos, ordena tu casa, fortalece tu comunión y mantente disponible no para correr sin rumbo, sino para estar listo cuando llegue la instrucción específica, porque la gran tribulación no sorprenderá a los preparados, pero sí expondrá a los indecisos. Y quiero que entiendas algo fundamental antes de avanzar al siguiente bloque. Dios no está improvisando. Él ya tiene refugio preparado. Ya tiene cobertura definida, ya sabe dónde y cómo protegerá a los suyos. Pero esa protección no se activará por casualidad, se activará por obediencia. Por eso este tiempo es tan serio, porque ahora se decide quién estará en posición cuando llegue el momento. No estás escuchando este mensaje por accidente, no llegaste hasta aquí por curiosidad. Hay algo que Dios quiere ajustar, confirmar o despertar en ti. Y si sientes ese peso, no lo sacudas. Permite que haga su obra. Porque esta preparación no es para mañana lejano, es para un futuro cercano que ya se está asomando. Y el Dios que advierte hoy es el mismo Dios que cubrirá mañana a los que decidieron escuchar. Todavía no hemos hablado de los lugares. Todavía no hemos revelado dónde estará la cobertura específica, pero antes de llegar ahí era imprescindible establecer esta base, porque solo los que aceptan la preparación estarán listos para recibir la dirección, y solo los que estén dispuestos a obedecer podrán reconocer el refugio cuando Dios lo señale. Escucha con atención, ajusta tu corazón porque Dios ya está preparando a los suyos y tú estás incluido en ese llamado.
Llegamos ahora a un punto del mensaje donde el velo comienza a levantarse con mayor claridad, porque después de la preparación viene inevitablemente la revelación de las consecuencias. Dios nunca llama a alinearse sin mostrar qué ocurre con los que obedecen y qué sucede con los que deciden permanecer donde están. Y aquí debo hablar con sobriedad, sin exageraciones, pero con absoluta claridad espiritual. Lo que viene no tratará a todos por igual, no porque Dios sea injusto, sino porque la obediencia posiciona y la resistencia expone. En los días que vienen, esa diferencia será visible, tangible y profundamente confrontadora. He visto en oración dos escenas muy distintas y ambas ocurren al mismo tiempo. En una hay caos, confusión, pérdida repentina, gente corriendo sin dirección, clamando cuando ya no hay margen. En la otra hay temor de Dios, sobriedad, comunidades pequeñas pero firmes, personas que no entienden todo, pero saben que están donde deben estar. No viven sin problemas, pero no viven sin cobertura. No están aislados del dolor del mundo, pero no son arrastrados por él. Y esa diferencia no la marca el azar, la marca la preparación previa. Para los que no se prepararon, el impacto será doble. Primero externo y luego interno. Externo porque se encontrarán en lugares que colapsan rápidamente, lugares donde los sistemas fallan, donde la provisión se vuelve incierta, donde la violencia o el desorden se intensifican. Pero el golpe más fuerte será interno, la sensación de haber ignorado advertencias, la angustia de recordar aquel momento en que algo dentro dijo, muévete, y no lo hicieron. Ese peso será más duro que la escasez misma, porque el corazón sabrá que hubo oportunidad. Muchos no preparados no perderán la fe de inmediato, pero perderán claridad. Comenzarán a cuestionar a Dios, no porque Él falló, sino porque ellos se quedaron. Y esa confusión espiritual será una de las armas más fuertes del enemigo, porque cuando la mente se nubla, las decisiones se vuelven erráticas, y en tiempos de tribulación, una decisión errática puede sellar el destino. No hablo solo de muerte física, hablo de pérdida de propósito, de identidad, de dirección espiritual. Algunos dirán, Dios nos sacará de aquí en el último momento. Pero ese pensamiento es peligroso, porque Dios no siempre rescata de un lugar, muchas veces rescata antes de que llegues a Él. Y cuando la gente espera un rescate tardío, lo que en realidad está haciendo es posponer la obediencia. Y la obediencia postergada casi siempre termina en dolor innecesario. No porque Dios quiera que sufran, sino porque ignoraron el camino de escape que Él ya había abierto. En contraste, los preparados no vivirán sin dificultad, pero vivirán con propósito. No estarán exentos de pruebas, pero tendrán dirección. No estarán blindados contra todo, pero estarán posicionados. Y eso cambia todo. Porque estar en el lugar correcto, aunque sea difícil, es mejor que estar en el lugar equivocado con comodidad temporal. Los preparados no serán los más fuertes ni los más ricos, pero serán los más obedientes. Y en el reino la obediencia pesa más que cualquier recurso humano. Aquí es donde comienza a entenderse algo profundo. Los lugares seguros no serán definidos por muros, por armas ni por aislamiento extremo. Serán definidos por alineación. Y esa alineación se manifestará de tres maneras claras que ahora comienzan a revelarse no como direcciones exactas aún, sino como realidades que distinguirán a los que estarán cubiertos de los que no. El primer lugar donde habrá cobertura será el lugar de la obediencia radical. Personas que cuando Dios habló se movieron sin negociar, que dejaron atrás lo que parecía estable porque Dios dijo que ya no lo era. No se trata de perfección, se trata de prontitud. Estos estarán bajo una protección especial. No porque sean superiores, sino porque están sincronizados con la voluntad de Dios. Donde estén, aunque no sea cómodo, habrá una gracia que los sostiene. No necesariamente abundancia visible, pero sí provisión suficiente. No ausencia de peligro, pero sí discernimiento para evitarlo. El segundo lugar será el lugar de la cobertura comunitaria. No multitudes, no masas, sino comunidades alineadas, familias, grupos pequeños, relaciones espirituales correctas, personas que no caminaron solas, que entendieron que la protección en tiempos difíciles es colectiva. Donde 2 o 3 se pusieron de acuerdo, allí habrá respaldo. Estos lugares no llamarán la atención del mundo, pero resistirán cuando otros caigan. Y aquí muchos se sorprenderán, porque no será el tamaño lo que determine la seguridad, sino la unidad y la obediencia compartida. El tercer lugar será el lugar de la separación del sistema, no una huida paranoica, sino una independencia espiritual y práctica. Personas que no dependen totalmente de estructuras que pueden colapsar, que aprendieron a vivir con menos, a confiar más, a adaptarse sin perder la fe,
Estos no entrarán en pánico cuando los sistemas fallen, porque su confianza no estaba allí desde antes. Y esa paz en medio del caos será una señal visible de que están bajo una cobertura diferente. Ahora bien, los que no se prepararon no quedarán fuera porque Dios los rechazó, sino porque no quisieron salir cuando fueron llamados. Y eso es lo más doloroso, porque Dios no se complace en el sufrimiento de nadie, pero Él respeta la decisión humana. Y en los días que vienen, muchos se darán cuenta demasiado tarde de que quedarse también fue una decisión, y esa decisión los dejó expuestos. Habrá creyentes clamando desde lugares donde la cobertura ya no opera, orando con sinceridad, pero desde una posición incorrecta. Y Dios escuchará sus oraciones, porque Él sigue siendo Padre. Pero no siempre cambiará las circunstancias porque la instrucción fue clara antes. Y esto es algo que cuesta aceptar, pero es necesario decirlo. Hay oraciones que no sustituyen la obediencia. Hay clamores que llegan tarde, no porque Dios no quiera responder, sino porque el tiempo de respuesta ya fue dado en forma de advertencia. En los lugares de cobertura habrá una diferencia notable en el ambiente espiritual. Mientras afuera habrá desesperación, adentro habrá sobriedad, no euforia, no negación, sino una paz firme, consciente. Personas que no celebran el caos, pero tampoco son dominadas por él. Y esa diferencia será tan evidente que muchos preguntarán ¿por qué ustedes están tranquilos? Y esa pregunta abrirá puertas para testimonio, para misericordia, para ayuda, porque los lugares seguros no serán solo para esconderse, serán puntos de luz en medio de la oscuridad. Los preparados entenderán que su preservación no es solo para ellos, será para servir, para ayudar a otros, para extender misericordia. Pero eso solo será posible porque se prepararon a tiempo, porque no entraron al caos completamente vulnerables, porque escucharon cuando Dios habló. Y aquí hay una verdad poderosa. Dios preserva a los suyos no solo para salvarlos, sino para usarlos. Pero solo puede usar a los que están posicionados correctamente. Para los no preparados, el proceso será mucho más doloroso. Tendrán que aprender en medio de la crisis lo que pudieron haber aprendido antes en calma. Tendrán que soltar en medio del colapso lo que pudieron haber soltado antes en obediencia. Y aunque Dios sigue siendo misericordioso, el camino será más difícil, porque hay lecciones que cuando no se aprenden por la palabra, se aprenden por el dolor. Y Dios no quiere eso para sus hijos, pero respeta sus decisiones. Este bloque no es para juzgar, es para revelar, para que nadie diga, no sabía que habría diferencia, porque la habrá y será clara. No porque Dios haga acepción de personas, sino porque la obediencia crea posición, y la posición determina la cobertura, y la cobertura determina la resistencia en tiempos de tribulación. Todavía no hemos dicho nombres de lugares, ni ciudades, ni regiones específicas. Eso vendrá después. Pero ahora ya entiendes algo esencial. Los lugares seguros no son casuales. Son el resultado de decisiones previas, de preparación silenciosa, de obediencia que nadie aplaudió en su momento. Y cuando llegue el día malo, esas decisiones serán la diferencia entre permanecer en pie o ser arrastrado. Quiero que escuches esto con el corazón abierto. Dios no te está excluyendo de nada. Al contrario, te está invitando a posicionarte. Todavía hay tiempo para decidir. Todavía hay margen para ajustar. Todavía hay gracia para obedecer, pero no habrá tiempo infinito. Por eso este mensaje avanza, porque ahora que entiendes las consecuencias, ahora que ves la diferencia entre preparados y no preparados, estás más cerca de entender dónde y cómo Dios cubrirá a los suyos. Lo que viene no es el fin de todo, pero sí el fin de muchas ilusiones. Y solo los que acepten soltar esas ilusiones a tiempo estarán listos para habitar en los lugares que Dios ha reservado para preservación. No por mérito, sino por obediencia, no por miedo, sino por discernimiento. Escucha, la diferencia ya está establecida. La pregunta ahora no es si habrá lugares seguros. La pregunta es si tú estarás en uno de ellos cuando llegue el momento. Y ahora llegamos al punto donde ya no es posible seguir escuchando sin decidir, porque toda advertencia de Dios, cuando es clara, exige una respuesta. No una emoción pasajera, no un amén automático, sino una decisión interna que redefine el rumbo. Este es el momento más delicado del mensaje. Porque aquí se separa al oyente del obediente. Aquí ya no basta con estar de acuerdo. Aquí hay que elegir. Y quiero que lo escuches con el corazón abierto. No decidir también es decidir. Muchos habrán llegado hasta aquí sintiendo el peso del mensaje, reconociendo patrones, aceptando que algo viene, entendiendo que hay preparación y que hay consecuencias.
Pero ahora la pregunta es personal, directa y sin rodeos. ¿Qué vas a hacer tú con lo que has oído? Porque Dios no te habló para informarte, te habló para posicionarte. Y la posición se define por decisiones, no por sentimientos. Jesús nunca obligó a nadie a seguirlo, pero siempre dejó claro el costo de no hacerlo. Él no persiguió a los que se fueron, pero tampoco suavizó la verdad para retenerlos. Y hoy ocurre lo mismo. Dios no va a empujarte por la fuerza al lugar de cobertura. Él te lo muestra, te lo advierte, te lo revela y luego te deja decidir. Porque la obediencia verdadera no nace del miedo, nace de la convicción. Este es el tiempo de decidir si seguirás viviendo como si hubiera margen infinito o si comenzarás a vivir con conciencia profética, no con ansiedad, sino con sobriedad, no con pánico, sino con determinación. Porque los días que vienen no serán tiempos para improvisar, serán tiempos donde cada decisión previa contará. Y las decisiones más importantes no se toman en medio del caos, se toman antes cuando todavía hay silencio para escuchar. Quizás tú estás esperando una confirmación más clara, algo más específico, una señal más evidente, pero déjame decirte esto con amor pastoral. Dios ya confirmó lo suficiente. Cuando Él repite una advertencia por distintos medios, no es falta de claridad, es misericordia. Y llega un punto donde seguir pidiendo confirmación es solo una forma elegante de posponer la obediencia. Y la obediencia pospuesta en los tiempos que vienen será una carga muy pesada de llevar. Decidir ahora no significa que mañana tengas todas las respuestas. Significa que hoy alineas tu corazón, que hoy le dices a Dios, no me aferraré a nada que tú no hayas confirmado como refugio. No me quedaré por miedo. No me moveré por impulso. Me moveré cuando tú digas y me quedaré cuando tú confirmes. Esa es la decisión que salva, no la más rápida, sino la más rendida. Este es el momento de revisar tus apegos con honestidad, no para juzgarte, sino para liberarte. Pregúntate, ¿qué me costaría soltar si Dios me lo pidiera? ¿Qué lugar, qué relación, qué seguridad, qué plan me daría más miedo dejar? Allí, exactamente allí es donde Dios quiere trabajar primero, no para quitarte algo, sino para que nada te quite la obediencia cuando llegue el momento. Porque cuando Dios diga muévete, no habrá tiempo para listas de pros y contras. No habrá espacio para negociaciones internas. Solo habrá dos caminos, obedecer o resistir. Y esa decisión no se improvisa, se entrena ahora en lo cotidiano, en lo invisible, en lo interno. Por eso este llamado no es dramático, es estratégico, no es emocional, es espiritual. Y quiero hablarte con total claridad. No todos los que escuchan este mensaje tomarán la decisión correcta. Algunos dirán amén y seguirán igual. Otros sentirán temor y lo confundirán con discernimiento. Otros pensarán que esto es para alguien más, pero también habrá un remanente que entenderá que este no es un mensaje más, que este es un punto de inflexión. Personas que decidirán ordenar su casa, afinar su oído, soltar apegos, fortalecer comunión y vivir disponibles. No porque saben todo, sino porque confían en el Dios que avisa antes. Este es el tiempo de decirle a Dios, no quiero estar en el lugar equivocado cuando llegue el día malo. No quiero depender de lo que va a caer. No quiero reaccionar tarde. Quiero estar donde tú estás. Esa oración dicha con sinceridad tiene un peso enorme en el mundo espiritual, porque Dios no desprecia un corazón dispuesto. Él lo guía, lo protege, lo posiciona. Y antes de cerrar este bloque, quiero dejarte una pregunta que no busca respuesta pública, sino interna. Si esta noche todo cambiara, si mañana los sistemas fallaran, si el entorno que hoy te parece seguro dejara de serlo, ¿sabrías qué hacer? ¿Sabrías a dónde ir o estarías paralizado esperando que alguien más decida por ti? Esa pregunta no es para generar miedo, es para activar responsabilidad espiritual, porque Dios no te creó para vivir reaccionando, te creó para vivir obedeciendo. Y la obediencia siempre va un paso adelante del caos. Siempre. Por eso los preparados no serán los más rápidos, sino los más alineados, y tú todavía estás a tiempo de ser uno de ellos. Ahora quiero guiarte en un acto sencillo pero profundo. No es una dinámica, es una declaración espiritual. Donde quiera que estés, si este mensaje ha hablado a tu corazón, escribe en los comentarios una sola palabra, no una frase larga, no una explicación. Escribe solamente refugio. Escríbelo con fe, no para que yo lo vea, sino como una señal delante de Dios de que has decidido buscar su cobertura y no confiar en seguridades falsas. Esa palabra no es mágica, pero es una declaración. Es decirle al cielo, elinearme, elijo escuchar, elijo obedecer.
y Dios honra las decisiones sinceras, aunque aún estén llenas de preguntas, porque este mensaje no termina aquí. Aún falta cerrar, aún falta sellar, aún falta afirmar lo que Dios hará con los que decidieron a tiempo. Pero esta decisión no puede esperar, porque el que decide hoy, mañana caminará con claridad, y el que no decide hoy, mañana decidirá bajo presión. Escucha bien esto y guárdalo en tu espíritu. Dios no te está apurando, te está cuidando, no te está presionando, te está posicionando. Y si hoy decides alinearte cuando llegue el momento crítico, no vivirás en pánico, vivirás en dirección. Este es el tiempo. Decide ahora. Ahora es tiempo de sellar lo que Dios ha hablado, no con emoción pasajera, no con promesas humanas, sino con una decisión espiritual firme que quede marcada en el corazón. Porque toda palabra que no se sella se diluye, y toda advertencia que no se honra se convierte en testimonio perdido. Y no quiero delante de Dios que ninguno de los que escuchó este mensaje llegue a decir un día, yo oí pero no actué. Este mensaje no fue enviado para alimentar teorías, ni para provocar debates. Fue enviado para preservar vidas, destinos y llamados. Porque Dios no está buscando espectadores proféticos, está buscando obedientes silenciosos, personas que no necesitan entender todo para obedecer, sino que confían en aquel que ve lo que viene antes de que se manifieste. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Dios te incluyó en esta advertencia porque te ama lo suficiente como para no dejarte a oscuras. Quiero que entiendas algo con claridad y descanso en el corazón. Dios no está diciendo que mañana todo se derrumba, pero sí está diciendo que lo que viene será repentino cuando llegue. Y por eso la preparación no se hace en el último momento, se hace ahora. Cuando todavía hay margen, cuando todavía hay calma relativa, cuando todavía se puede escuchar sin el ruido del caos. Porque el Dios que advierte hoy es el mismo Dios que cubrirá mañana a los que escucharon. No salgas de este mensaje con miedo. El miedo paraliza, pero la obediencia activa. Sal con sobriedad, con discernimiento, con una paz diferente. La paz de saber que Dios habló y tú decidiste escuchar. Porque hay una paz que no depende de las circunstancias, sino de estar en el lugar correcto, y esa paz será uno de los mayores testimonios en los días que vienen. Tal vez no sabes aún cómo se verá exactamente tu refugio. Tal vez no tienes todas las respuestas prácticas, y está bien. Dios rara vez revela todo de una vez. Él guía paso a paso. Pero hay algo que sí puedes hacer hoy. Mantener tu corazón disponible, tu oído atento y tus manos sueltas. Porque el que vive así nunca llega tarde a la instrucción de Dios. Este es el tiempo de vivir con una oración constante en el corazón, no de angustia, sino de alineación. Señor, no quiero ir delante de ti, ni quedarme atrás. Quiero caminar contigo. Esa oración sencilla es una llave poder esconde su voluntad de los que caminan cerca. Él no juega a las escondidas con sus hijos. Él habla, guía y confirma. Pero solo los que están atentos lo perciben. Antes de cerrar, quiero hablarte como pastor, no como mensajero profético. No tomes decisiones impulsivas por este mensaje, pero tampoco lo ignores. Llévalo a oración. Habla con Dios. Pregúntale qué ajustes personales te está pidiendo. No imites decisiones de otros. No corras por miedo. No te quedes por presión. Camina con Dios, porque el refugio no es una fórmula, es una relación viva. Y ahora quiero que hagamos algo juntos. No es una dinámica emocional, es un acto de fe y obediencia. Donde quiera que estés, si puedes, toma un momento y pon tu mano sobre tu corazón, respira profundo y permíteme orar contigo, no para cerrar un video, sino para sellar una decisión espiritual. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, hoy presentamos delante de ti a cada persona que ha escuchado este mensaje hasta el final. Tú conoces su corazón, sus temores, sus apegos, sus preguntas y sus decisiones pendientes. Señor, gracias porque no nos hablas para asustarnos, sino para cuidarnos. Gracias porque adviertes antes, porque muestras el camino y porque tu misericordia sigue abierta. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que selles esta palabra en lo profundo del corazón, que no se pierda, que no se diluya, que no sea robada por la rutina ni por el ruido. Danos oído fino para escucharte y corazón valiente para obedecerte. Arranca todo apego que nos impediría movernos cuando tú digas. Rompe toda falsa seguridad que nos haría quedarnos donde ya no hay cobertura. Señor, declaramos que nuestra confianza no está en sistemas humanos, no está en lugares, no está en estructuras temporales. Nuestra confianza está en ti.
Guíanos al refugio que has preparado. Posiciónanos donde tu mano cubre, donde tu voz se oye y donde tu propósito se cumple. No permitas que ninguno de los que oyó esta advertencia llegue tarde por indecisión. Cubre sus hogares, sus familias, sus decisiones. Guarda su entrada y su salida. Y cuando llegue el día malo, que sean hallados firmes, sobrios, en paz, sabiendo que escucharon y obedecieron, no por mérito, sino por gracia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y ahora escucha esto con atención porque es la última cosa que quiero decirte. Dios no te llamó a sobrevivir la tribulación. Te llamó a atravesarla con propósito. No te llamó a esconderte en miedo. Te llamó a caminar en obediencia. Y si hoy decidiste alinearte, Él será fiel para guiarte paso a paso. No te dejará solo, no te abandonará a mitad del camino, porque el que comienza la obra la perfecciona. Mantente atento, mantente sobrio, mantente disponible. Y recuerda siempre esto. El refugio no es un lugar al que corres esperado. Es un lugar al que llegas porque escuchaste a tiempo. Dios te habló, tú escuchaste, ahora camina con Él.